Buenos días a todos. Unas breves palabras. Agradecerle, como lo he hecho personalmente, en nombre propio al presidente de la Cámara por la decisión que ha tomado en el patio que está en la Baja, que seguramente será para recordar a muchos expresidentes que hayan sido diputados nacionales y que hayan puesto su pasión en una banca de este recinto. Quiero agradecer a través del embajador de España y a quienes nos acompañan por lo que significa la decisión, el gesto y la voluntad de este acto. Agradecer la presencia del expresidente de la Nación, agradecer la presencia del presidente de nuestro partido y en nombre de él el agradecimiento del radicalismo a este homenaje, senador Ernesto Sanz. Agradecerle a la cantidad de colaboradores del gobierno de Raúl Alfonsín, que por un instante volverán a la nostalgia, pero que el día de hoy, sin poder alejarse de ella, para mí personalmente debe ser un aporte a la reflexión y no solamente al recuerdo. Agradecerle a la familia, entrañables amigos, muchos de ellos, de nosotros, y agradecerles a los colegas de los bloques, a sus autoridades, que con tanta pasión ahí adentro discutimos, peleamos, defendemos nuestras ideas en el marco plural, tratando siempre de hacer las cosas un poquito mejor para mejorar la calidad de nuestra democracia. Quiero solamente tomarme 2 o 3 minutos para encontrar en un punto de inflexión. El video ha mostrado gestión, pasión e historia, pero el significado del valor de la transición. El tiempo proyecta la posibilidad de la reflexión. ¿Qué era en ese momento el mundo? ¿Qué era la región? ¿Qué fue Argentina en ese momento en la región y en el mundo? Solamente recordar que estaba rodeado el cono sur de gobiernos militares, dictadura en Chile, dictadura en Uruguay, dictadura en Paraguay. La que menos tenía era un promedio de 15 años, otras iban para los 30. Brasil, dictadura militar. Bolivia, entre que dejaba la dictadura y los que llegaban por el voto popular se estaban por ir por el deseo de volver los que la habían volteado antes. Centroamérica, que se debatía por salir de gobiernos patrimonialistas, casi caudillescos, que habían deteriorado la democracia. Ese era el contexto de la región. Y la transición, la elección de la Argentina, fue el efecto dominó como un naipe que se cayó uno detrás de otro y provocó la década ganada de la recuperación de la democracia. Pero también vivíamos hace 30 años, no hace un siglo. Era la década de los finales de la Guerra Fría en el mundo. El conflicto este-oeste, lejísimo de nosotros, estaba metido en la región, además de los problemas que había con Cuba, y estuvo reflejado en ese video la visita del presidente Alfonsín ante el presidente Reagan en los Estados Unidos. La economía del mundo producía los términos de intercambio más desfavorables. Los del año 87 fueron los más bajos desde el año 23 que había vivido la Argentina en los términos de intercambio. Estaba sitiada la región, estaba fuera del mundo y llegaba junto en el 83 con la transición democrática
la disputa del debate ideológico del mundo. Reagan llegaba a Estados Unidos con las nuevas doctrinas del neoliberalismo, del retiro del Estado, para unirse con Thatcher en Inglaterra y producir ese gran debate que desguazó a tantos países en la responsabilidad del Estado. Ese era el contexto en el que Argentina llega a esta transición. ¿Cuál es el valor en el tiempo? La transición en nuestro país fue por ruptura, no fue por acuerdo. Ningún ejército derrotado interiormente sino por una guerra civil o porque se desgasta frente a su propia población. Y cuando se desgasta la región, todas las transiciones fueron pactadas. No quiero repasar ningún país. Imaginemos por un instante si los que aplaudimos el valor de la vida y la libertad en el 83 hubiésemos tenido, como le tocó a los hermanos chilenos por el tipo de transición que tuvo sentado en vez de Pinochet a Videla en el Congreso de la Nación Argentina. Fue una transición por ruptura en ese contexto internacional, en las incomprensiones políticas que vivíamos en la sociedad argentina y con lo más lacerante. La palabra desaparecido instalada por una década, la muerte, el miedo y el dolor. Podría hablar de la gestión, no lo voy a hacer, los aciertos y los desaciertos. La vida, la historia es difícil que recuerde los índices de la inflación, de la economía o los desaciertos materiales de la coyuntura de un gobierno. La historia nunca se despega de la libertad y del valor a la vida y la recuperación de la igualdad en las sociedades. Por eso hoy, más que un gusto, estamos reflexionando lo que deberíamos cuidar entre todos. Miren, yo quiero recordar 2 o 3 cosas nada más y sintetizar el gobierno de la transición en esas 3 o 4 medidas, no de las políticas cotidianas de profundos cambios. Había que tener la virome y ejercer la virome para decretar la derogación de la autoamnistía en la Argentina. Había que tener voluntad popular para que el Congreso declare esa ley como insanablemente nula, como se hizo en el año 84. La creación de la CONADEP, y como si fuese poco, ahí nomás, a los pocos años, después de los alzamientos militares, en la medida en que un gobierno naturalmente en la transición ejercía la presión de la debilidad propia a la que lo sometían los que no querían ir a la justicia, los que desgastaron al gobierno se sentaron por el voto popular acá, en este Congreso. Los misterios de la democracia, esencialmente la respuesta de la no venganza para pagar el precio de consolidar la democracia. Ese es el valor en el tiempo que la política debe cuidar. Alfonsín siempre decía, no sigan hombres, sigan ideas. Y la idea no es una cosa etérea que se acomoda a las circunstancias de las demandas personales del pensamiento de cada uno. La idea es una visión global que contiene y que ejerce esencialmente la potencia necesaria para que una sociedad pueda evolucionar. Alfonsín también decía, aunque fue mal interpretado, que la democracia da la posibilidad de ejercer el voto, pero guarda con que la democracia no se preocupe por la igualdad, porque se deteriora. La democracia es sinónimo de participación, de libertad, de respeto a los derechos humanos, pero también de la búsqueda incesante de la igualdad, que es en definitiva el desafío que tienen las sociedades y los hombres. Y quiero terminar con 3 frases de 3 momentos difíciles de buscar, de encontrar, de elegir.
dijo en su discurso en aquel momento algo tan simple pero tan profundo. En el 83, mucha gente no sabe, aún hoy, decía, lo que es vivir bajo el imperio de la Constitución y la ley. Pero ya todos saben en Argentina lo que es vivir fuera de la Constitución y la ley, porque era vivir al lado de la muerte, del temor y de la pérdida de la vida. Ese sentimiento ético, decía, que acompañó a la lucha de millones de argentinos que combatieron por la libertad y la justicia, quiere decir también que el fin no justifica los medios. Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes. La justificación de los medios por el fin constituyó la apuesta demencial de muchos déspotas e implica el abandono de la ética política. Y en su último acto público de reconocimiento en la casa que alberga al presidente de los argentinos cada vez que se vota, dijo: la democracia es vigencia de libertad y los derechos, pero también existencia de igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza. Tenemos libertad, pero nos falta igualdad. Ese es el desafío de la democracia. Muchísimas gracias.